Bypass MDM o saltar el bloqueo de activación remota es uno de los servicios que tiene disponible dentro de la plataforma Developer Team. En este video te voy a explicar de manera detallada qué es este bloqueo y en qué consiste, porque he visto que muchos están confundiendo y siguen confundiendo lo que es el bypass de cuenta de iCloud con el MDM. Son dos cosas muy distintas. Para el bypass de iCloud necesitamos sí o sí tener acceso a lo que es Jailbreak para llegar a la carpeta de rutas o poder ejecutar lo que es el dicho Jailbreak. Sin embargo, el bloqueo de administración remota es un bloqueo especializado que tienen las empresas o corporaciones que son dueñas de los equipos, ya sean de Apple o cualquier otra empresa, para administrar de manera remota. Esto puede incluir la capacidad de restringir algunas funciones, como también instalar algunas aplicaciones específicas, algunas apps. También administran el respaldo y respaldo de datos y supervisar el tráfico que hay desde dicho equipo. Esto es tanto para teléfonos, computadoras, etcétera. Te dije una definición general de lo que es el bloqueo de administración remota. Ahora aquí tenemos un iPhone 8, el cual está en versión de iOS 15.3.1. Vamos a abrir aquí nuestro Trezio Tool para confirmar que nuestro equipo está en esta versión. Mírenlo aquí, 15.3.1. Un detalle muy importante: si tu equipo tiene bloqueo de administración remota, como te acabo de mencionar, la definición de este bloqueo es que puede restringir algunas funciones, como entre ellas está también la conexión mediante USB. O sea, si tu equipo tiene MDM y al tú conectarlo no te permite o no te reconoce en la computadora, esto quiere decir que tu bloqueo MDM incluye lo que es un bloqueo para conexiones mediante cable USB. Entonces, en este caso, tú tienes que restaurar tu equipo o borrarlo si tienes acceso al menú, o si no tienes acceso, restaurarlo. Luego que tu equipo esté restaurado, aplicar el bypass MDM, o sea, lo activas con Trezio Tool en esta opción donde vemos que dice activar. En nuestro equipo dice yes, pero el tuyo no estará activado después que le hagas el borrado o lo restaures. Activas utilizando Trezio Tool con la opción que te da aquí y luego haces el bypass de manera inmediata. Luego que realices el bypass, ya podrás conectarlo a Wi-Fi y usarlo con total normalidad. Vamos entonces a utilizar nuestro programa Bypass MDM, que no necesita jailbreak. Recuerda que es compatible desde el iPhone 5S hasta el iPhone 13 y cualquier otro que surja de aquí en adelante. Vamos a registrar nuestro equipo. Vamos primero a darle aquí Bypass MDM para que ustedes vean que nuestro equipo nos va a lanzar el error de que no está registrado. Debemos comunicarnos con el staff de Developer Team. Entonces, para esto, si tú tienes ya acceso a lo que es la plataforma Developer Team, simplemente te diriges a tu panel. Vamos a dar doble clic y ya aquí nuestro serial está copiado. Te diriges al panel, seleccionas en la categoría USB Patch MDM Unlock, seleccionamos aquí DTeam Pro MDM, pegamos aquí nuestro serial y le damos a realizar registro. Listo, de manera fácil y sencilla ya nuestro registro de MDM ha sido completado. Si tú no tienes acceso a la plataforma Developer Team y quieres tenerlo porque ya tienes un negocio o trabajas algunos equipos, en la descripción de este video te estoy dejando mi número de contacto para informarte cómo puedes pertenecer a nuestra familia y adquirir el acceso directo a nuestra plataforma. Si por el contrario solo tienes un equipo o te llegan muy pocos, puedes adquirir esto por unidad uniéndote a nuestro grupo de soporte en Telegram, el cual está en la descripción de este video. También muy importante, no dejes de hacerlo, pausa el video y ve a hacerlo de inmediatamente, es que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team para que te mantengas al tanto de todo lo que va pasando, todas las actualizaciones, ofertas, en general todo lo que tiene que ver con bypass, jailbreak, etcétera. Entonces aquí ya completamos nuestro registro. Vamos a volver a nuestro programa y vamos a darle en Bypass MDM. Ahora va a iniciar lo que es el salto de activación. Recuerda que te dije que si tienes dificultad para que el programa te reconozca,
o te conecte el equipo, simplemente debes restaurarlo o borrarlo si tienes acceso al menú. Luego que esté borrado, activas con TreasUTool. Luego de activar con TreasUTool, vas a dar el bypass MDM y como paso final vamos a conectar a internet y vamos a usar con normalidad. Como vieron en mi caso, ya se ha completado con éxito el bypass, nos dice felicidades, bypass terminado con éxito, disfrute su dispositivo, muchas gracias por usar Developer Team iMac. Entonces aquí vemos que nuestro equipo ya está iniciando, vemos que está restaurando, esto es algo normal, no te vayas a asustar, como vieron, no utilizamos jailbreak en ningún momento. Ahora el equipo va a iniciar, inició lo que es el boteo. Luego de que ya termina, vamos a poder usar con total normalidad. Vamos a mostrarte por aquí. También una cosa muy importante, el bloqueo MDM no tiene nada que ver con lo que es bloqueo de SIM o bloqueo de cuenta de iCloud, como te acabo de decir. Entonces, cuando nuestro equipo enciende, vamos a ver una pantalla como esta. Nos dice restauración finalizada. Vamos a darle a continuar, aquí le damos siguiente, continuar, ya esto es la configuración normal que tenemos en un equipo Apple cuando lo iniciamos por primera vez y luego de que ya nuestro equipo termine que lleguemos a la pantalla de inicio, vamos a poder usar con total normalidad. Mientras, quiero pedirte que si ya has visto alguno de nuestros videos o si estás aquí por primera vez, por favor te suscribas y actives la campanita para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que tengamos nuevo contenido, así como este. Por favor, activa la campanita para que así puedas enterarte desde que subamos nuevo contenido, seas uno de los primeros en estar aquí presente para que puedas seguir aprendiendo y a la vez apoyándonos para seguir trayéndote este tipo de contenido que yo sé que a todos ustedes les gustan. También en la caja de comentarios puedes escribirme si quieres algún método en específico o algún modelo, cualquier opinión también que tengas para mejorar o seguir creciendo nuestro canal. Estamos abiertos para servirle a todos ustedes. En esta parte aquí no se preocupen, no se asusten, dura a veces un poquito, a veces pasa de una vez. Puede ser también que sea por la falta de internet, no sé si esta SIM card que tiene puesto tiene internet activo o no lo tiene. Pero esto aquí a veces dura y no debemos preocuparnos. Aprovecha también ahora para unirte al canal oficial de la plataforma Developer Team si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para que puedas estar enterado de todo lo que pasa en cuanto a este mundo del bypass, jailbreak, etcétera, liberaciones, carrier unlock. Recuerda que Developer Team es la plataforma más completa en servicios Apple, ya que reúne todo en un solo lugar y disponible para todos ustedes a un precio asequible, el cual si quieres saber más detalle puedes escribirme en la descripción de este video. Te estoy dejando mis números de teléfono para que puedas contactarme. Aquí nos queda esperar, vemos que nos está poniendo aquí el símbolo el círculo dando vueltas, eso no significa que está cargando. Aquí debemos esperar hasta que termine y nos deje pasar hacia la siguiente pantalla. Vamos a tratar de sacar el SIM a ver si nos avanza un poco más rápido, porque ya aquí tenemos un buen ratito, ya debió de haber pasado y es posible que sea porque SIM no tenga internet o está intentando conectarse. Pero lo importante es que ustedes vieron que tenemos bypass MDM full funcionando sin problemas en iOS 15.3.1. Esto incluye modelos desde el 5S en adelante. Aquí como vieron ya me dejo continuar. Vamos a darle aquí configurar más tarde, no usar. Aquí en opciones de código le vamos a poner no usar código, no usar. Apple ID vamos a darle que la olvidamos y le damos agregar después. Vamos aquí, no usar, agregar después, activar localización, configurar después, no compartir. Aquí ya nuestro equipo está por darnos nos dio ya la bienvenida. Le damos a empezar y ya tenemos acceso completo a nuestro iPhone, que como vieron hace un ratito tenía bloqueo MDM.
podemos apagar, podemos encender, podemos usarlo con total normalidad. Si llegamos a perder el bypass MDM, simplemente abrimos nuevamente nuestra herramienta y volvemos a realizar el proceso del bypass, que como vieron es solamente hacerle clic en bypass MDM y todo el proceso se hace de forma automática. Con un solo clic nos deja ya nuestro equipo listo para utilizarlo. Si tienes cualquier tipo de problemas, se soluciona con el truquito que te di hace un ratito. Borramos o restauramos, activamos con Trace Tool, aplicamos el bypass GCM, bypass MDM, perdón, y ya tendríamos nuestro equipo totalmente funcional. Como pueden ver, apagamos, encendimos y sigue nuestro bypass full sin ningún tipo de problemas. Eso ha sido todo por este video, señores. Recuerda que si no te suscribiste, hazlo en este momento. También únete al canal oficial de la plataforma Developer Team. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si no lo has hecho. Y de este lado un playlist para que puedas ver mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos. Somos Fashion Celular.